buenos días, niños. Hola, la Miguel, ¿y cómo están? A ver, niños, en esta semana 25, el título de nuestra experiencia es Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Quiere decir que en esta semana vamos a continuar trabajando, ¿no? Acerca de las vacunas y cómo benefician nuestra salud y a nuestra familia. Niños, a ver, para eso, niños, hay que estar alegres, hay que cantar. A ver, ¿qué les parece? Cantamos una cancioncita. Ah, muy bien. A ver, vamos al granito de mostaza, ¿ya, niños? A ver, yo quisiera ser como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, 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 y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Yo quisiera ser como un granito de mostaza. Eso dice el Señor. Yo le diría a la familia, ámense, 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 y la familia se amará, se amará, se amará. Y ya eso lo cantan en su canción, ya en su casita, ¿ya, niños? Porque para estar alegres, ¿ya? Porque las canciones son como nuestras vitaminas, ¿ya, niños? Muy bien. A ver, entonces ayer, ¿qué hicimos el día viernes? A ver, niños, en nuestra clase. Muy bien, de personal social. Ahí hemos reconocido y explicado por qué es importante para las personas vacunarse y qué pasaría si no lo hicieran. Para eso ustedes han leído los siguientes casos, niños, ¿no? A ver, que han observado las fichas, dos familias. Una de ellas que le lleva a vacunar a su niño, o que no le lleva a vacunar, le dicen, no pasa nada si no le llevamos a vacunar, dice a Raúl, ¿no? Muy bien. Y la otra familia le dice a Saúl que sí, debemos llevarlo, porque necesita sus escudos de protección. Muy bien. ¿Para eso qué han hecho? Han elaborado dos tarjetas A y B, ¿no? Para poder responder qué le puede pasar a una persona si no se vacuna y por qué son importantes las vacunas. Después, ¿qué han hecho? Han recordado, ¿no? A ver, han intercambiado las tarjetas y han ustedes usado las reglas, ¿no? Con respeto, han escuchado y luego le han escuchado a su familia, ¿no? Muy bien, después han leído una información sobre las vacunas, ¿no? Que nos protegen, ¿no? Contra algunas enfermedades, ¿no? Y que nosotros, reciben todos los niños, las vacunas son gratuitas, ¿no? Después han dialogado, ¿no? Porque es importante recibir la vacuna y qué podría pasar si no reciben la vacuna. Después han elaborado un mensaje para convencer a las personas que deben vacunarse. ¿Ya, niños? Niños, ahora entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra clase? A ver, el día de hoy nuestra meta es, vamos a explicar qué ocurre en nuestro cuerpo cuando ingresa un germen y nos enfermamos. ¿Ya? Entonces vamos a subrayar nuestra meta. Dice, hoy explicarán qué ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando ingresa un germen y nos enfermamos, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? A ver, ¿qué ocurrirá cuando ingresa un germen? A ver, a su cuerpo y se enferma. Para eso, niños, acá tenemos la siguiente situación. Ustedes van a leer, a ver, siguiendo las reglas. Uno, leer en silencio, ¿ya? Solitos, tratar de leer en silencio por un espacio. Segundo, van a leer en compañía de un familiar. Y tercero, van a responder las preguntas. Niños, muy bien. Ahí van a leer ahora conmigo. Muy bien. Dice acá, miren, ¿ya? El diálogo. Dice, doctor, mi hijo está muy mal. Empezó con un poco de malestar. Luego de unos días le dio fiebre y le salieron unas manchas rojas en el cuerpo. Dice la señora. ¿Qué dice acá el señor? A ver, mira, ¿quién será el señor con su mandil? Dice, tranquila, señora. Veo que Pedrito tiene sus vacunas. Esos síntomas se presentan porque su cuerpo se está defendiendo. La enfermedad será leve, dice el doctor. Ahora van a dialogar ustedes, niños, ¿ya? Acá, en forma oral, ya, esto no se copia. Niños, dice, a ver, ¿qué le pasó a Pedrito? Por ejemplo, estaba mal, ¿no? Muy bien. ¿Qué síntomas tenía? ¿Qué hizo su mamá? Por ejemplo, tenía fiebre, ¿no? Y le había salido manchas rojas en su cuerpo. ¿Y qué hizo su mamá? Se lo llevó al doctor, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? ¿A qué se refería el doctor cuando dice que su cuerpo está defendiendo? A ver, por ejemplo, que su sistema de defensa está combatiendo
al germen, ¿no? Muy bien. Dice, ¿alguna vez te pasó lo mismo que a Pedrito? ¿Qué sentiste? Eso ustedes lo responden en forma oral. Dialogan ustedes, conversan con su familiar, ¿ya? ¿Cómo te atendieron? Dice, ¿qué le está pasando a Pedrito? Por ejemplo, le está dando los síntomas de la enfermedad, ¿ya? Nino dice acá, escribe las siguientes preguntas en una hoja de borrador, ¿ya? Luego vas a escribir tu respuesta, ¿ya? A ver, niños, miren, van a escribir ustedes en una hoja en borrador, que dice una hoja de reuso, ¿ya? Sus preguntas, a ver, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? ¿Por qué? Ya. A ver, ustedes van a responder la pregunta con sus ideas, ¿ya? Van a dialogar con su familiar, ¿ya, niños? A ver, por ejemplo, van a decir, ¿qué pasa con nuestro cuerpo cuando nos enfermamos? Porque de repente, a ver, nos sentimos mal, por ejemplo, ¿no? Me da fiebre, a ver, me da dolor de cabeza. Así ustedes dialogan y conversan sus ideas, ponen acá, ¿ya? De acuerdo a sus conocimientos previos, lo que ustedes saben de la casa, lo que conocen, ¿ya, niños? En una hoja en borrador, ¿ya? Esto solamente en hoja en borrador, ¿ya, niños? Luego van a pensar, ¿ya? En cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta, ¿ya? Para eso van a señalar con su dedito cuál de estas acciones podría ayudarte, ¿ya? A ver, muy bien. Miren, dice, preguntar a un médico, preguntar a mis familiares, buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. A ver, por ejemplo, puede ser buscar información. ¿Niños? Muy bien. A ver, dice, ahora, ¿qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? A ver, por ejemplo, acá nos propone la siguiente acción, ¿ya? Dice, realizar las siguientes acciones para responder las preguntas iniciales. Niños, a ver, dice, dialoga con un familiar sobre alguna enfermedad que hayas tenido. Pídele ayuda para poder registrar en tu cuaderno o una hoja. Dice, sobre los síntomas y cómo tratar una enfermedad. Quiere decir que van a dialogar con un familiar si alguna vez han tenido una enfermedad y qué síntomas han tenido y cómo lo han tratado. Por ejemplo, acá dice nombres. Nombre de mi familiar. Bueno, puede ser mi mamá, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Ya? Mi nombre. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué sintieron? Ay, ¿qué sintieron? Cuando, a ver, te enfermó. De repente me sintió pena, tristeza, ¿no? A ver, eso yo, a ver, color. Mi familiar. ¿Cómo tratar una enfermedad? De repente, por ejemplo, lo llevó al doctor, ¿no? Luego a una posta médica, ¿no? A ver, lo atendieron inmediato, así, ¿no? Muy bien. Luego dice, tu nombre, ¿cómo te sentiste? Me sentí de repente, a ver, de repente que no me voy a curar, ¿no? Me sentí triste, ¿no? ¿Cómo tratar una enfermedad? Me llevó mi papá al doctor, por ejemplo, ¿no? A ver, luego el doctor me tomó la fiebre, ¿no? Por ejemplo, a ver, de repente me atendió, ¿no? Me dio pastillas, así, ¿ya, niños? Muy bien. Luego, niños, van a leer la ficha. ¿Qué pasa cuando nos enfermamos? Y van a responder las siguientes preguntas en forma oral, ¿ya, niños? A ver, por ejemplo, dice, ¿cómo se inicia la enfermedad en nuestro cuerpo? A ver, por ejemplo, cuando, a ver, se dan los primeros síntomas de la enfermedad, ¿no, niños? Dice, ¿cuáles son los síntomas del sarampión? Por ejemplo, ¿no? Fiebre alta, tos seca, ¿no? Y manchas en el cuerpo, manchas rojas, ¿no? Y, a ver, malestar general, ¿no? Dice, ¿hay vacuna para el sarampión? Sí, ¿no? Ustedes han visto en las anteriores clases, ¿no? Que hemos hecho, ¿no? Que hay vacunas, ¿no? Contra el sarampión, la influenza, ¿no? La tuberculosis. Dice, ¿quiénes pueden recibir la vacuna? Por ejemplo, los niños que tienen menores de 5 años, ¿no? Que tienen 1 año, ¿no? A partir de 1 año, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, niños, que hicimos en la ficha de Marco que vieron? Muy bien, ¿ya? Entonces, a ver, responde, ¿qué nos pasaría si no recibimos la vacuna de sarampión? Por ejemplo, se pueden agravar, ¿no? Y pueden hasta llegar a morirse, ¿no, niños? Muy bien. A ver, niños, luego, después continuamos.